En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Bueno, Víctor y yo estamos fuera de Venezuela, estamos en remoto, pero siempre presentes en nuestro país. Y bueno, queremos agradecer a la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Zarcaya, en la producción el gran Kenger Jaramillo, que nos conecta con Venezuela y el mundo, en los controles César Arteaga y en la conducción pues Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Hola Víctor, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? La verdad es que tú, bañada de triunfos, ¿no? Has estado entre premios y reflexiones sobre la libertad. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué has hecho estos días? Bueno, Víctor, hemos estado muy activos porque estuvimos presentes en el Liberty Forum, el Freedom Dinner, que es lo que realiza todos los años Atlas Network, que es una organización norteamericana. Es como una paraguas que agrupa muchísimas organizaciones, como se dice, centros de pensamiento y de estudios que promueven la libertad en todos los ámbitos. Y bueno, estamos en el mundo entero a través de Atlas. Y bueno, fue muy grato estar ahí haciendo conexiones, relaciones y reflexiones sobre los temas que aborda el mundo en este momento. Y precisamente uno de ellos es la tecnología, Víctor. Y fíjate cómo estamos conectados estando en diferentes países, ¿no? Y además, quiero decirte, Víctor, que se celebró también esta Semana de la Libertad con varias actividades para conmemorar lo que fue la caída del muro de Berlín. Y también, pues, ayer se firmó un convenio, se dice, con el Instituto Interamericano para la Democracia que preside Carlos Alberto Montaner. Entonces, bueno, tenemos mucha actividad, mucho trabajo llevando el mensaje de lo que sucede en Venezuela a través de nuestras fronteras y al mundo entero, y compartiendo con amigos que se han ido también, pues. Bueno, yo creo que sí. En la semana pasada igual el programa lo dedicamos, los dos programas de la semana, 2 de los 3, a la caída del muro de Berlín. Estuvo con nosotros Gorg Aikov y después estuvo en el programa siguiente Oscar Vallés, y la verdad es que resultó muy aleccionador recordar que por más fuerte y poderoso, infranqueable que parezca un muro, los muros se caen. Los muros se tumban, la libertad se impone tarde o temprano, la sensatez llega y le arrebata a la ferocidad totalitaria sus oportunidades. Pero bueno, en Venezuela se siguen cociendo habas, Rocío, y por eso que hoy hemos dedicado el programa a la economía, y tenemos dos invitados de primer orden: Henkel García, que es director de Econométrica, y David Morán, que es editor de La Patilla. Vamos a hablar de todo, de economía, de petróleo, de capacidad institucional posible o probable para iniciar una transición, de los consensos sociales, los de verdad, que tienen que ver con el tipo de país que la gente aspira. Yo no sé si ya tenemos a nuestros invitados allí en micrófono. Bienvenidos Henkel y David. Y saludos también a Víctor, que entiendo que está a la distancia. También, yo también, Henkel, ¿cómo estás? Gracias por, supe que tuvieron un evento allá en Cedice muy comentado y muy reseñado, sobre los temas que vamos a conversar precisamente hoy, Víctor, sobre, bueno, la economía. Hoy Rocío tiene sombrero de Cedice. Sí, pero hoy me lo puse porque estaba en varias actividades con Cedice, y quiero comentarte, Henkel, que precisamente en este evento donde tuve la ocasión de compartir con un señor de Zimbabue. Y entonces el señor empezó a repartir los billetes de Zimbabue, ¿no? Como una reliquia. Lamentablemente yo no tenía tantos bolívares devaluados para hacer lo mismo que él, pero para la próxima andaré con mi bolsito para repartir bolívares devaluados. Cuéntanos. Sobre Zimbabue, ¿no? No, bueno, cuéntanos cómo anda la hiperinflación en Venezuela. Y después le damos la palabra a David Morán. David, ¿estás allí con nosotros?
Sí, aquí estoy. Ok, entonces bueno, comenzamos con Henkel y después seguimos con David. Sí, vamos a aprovechar la ocasión para dar algunos números de econométrica. Entiendo que se dice también hace levantamiento de precios y bueno, la tendencia es muy parecida, ¿no? Ambas cifras, bueno, también hay otras firmas económicas que levantan cifras y bueno, la misma Asamblea Nacional, ¿no? Pero lo que vimos en las cifras de octubre, nuestra inflación cerró octubre en 101,8%. Y claro, en algunos titulares se leía que supuestamente se estaba ocurriendo una desaceleración con respecto a septiembre. En septiembre hay que recordar que de lo que recogimos nosotros fue la inflación la mayor inflación mensual de toda nuestra historia. Estamos hablando de más de 255% del mes de septiembre. Claro, ese 101,8 luce como una cifra más baja. Lo que pasa es que acá, a pesar de ser hiperinflación, tenemos que respetar o tenemos que reconocer que hay estacionalidad. Es decir, nosotros no podemos comparar las cifras de octubre con respecto a la de septiembre. Aquí lo correcto es comparar las cifras de octubre de 2018 con las de octubre de 2017. Cuando se hace eso, la inflación en Venezuela se sigue acelerando y por eso la interanual, en nuestro caso, y creo que en el caso de todas las hiperinflaciones o todas las estimaciones que se están llevando hoy en Venezuela, estamos hablando de una inflación interanual que se sigue acelerando. En el caso de Econométrica está entre 350 y 360.000%, la más alta de toda la historia de Latinoamérica, y un fenómeno que no tiene por los momentos ninguna perspectiva de ser dominada, para nada. No se ha tomado ninguna medida que corrija este fenómeno. Estamos viendo últimamente algo muy peligroso, porque estamos viendo que el gobierno trata de restringir, porque sí es algo que estamos notando, a pesar de que la masa monetaria sigue creciendo, pero quizás pudiese crecer a una tasa mayor y no se permite por algunas medidas medio heterodoxas que el gobierno ha tomado, como el mismo encaje especial que está haciendo que los bancos no puedan prestar al ritmo que realmente pudiesen, y no solamente el ritmo que pudiesen, sino al ritmo que en un escenario de hiperinflación las empresas requieren. Entonces, ese efecto de restricción monetaria, es decir, de restringir el crédito, pudiese terminar por afectar aún más la economía real. Entonces estamos en el peor de los escenarios, donde tenemos una hiperinflación que sigue acelerándose, que sigue marcando récord, y por el otro lado tenemos una destrucción aún más profunda del aparato productivo nacional. David, ahora el gobierno, mientras tanto, anda buscando por los rincones al culpable del dólar paralelo. Y yo creo que eso le resta aún más racionalidad a un régimen que de suyo es irracional para encarar el problema económico. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, al gobierno se le acabó ya el mito del dólar paralelo. Porque la inflación, bueno, si bien Henkel no lo dijo, la inflación ha subido muchísimo más que la devaluación del mercado del dólar paralelo. Es decir, se acabó el mito de que la hiperinflación la causaba la devaluación del dólar satánico, del dólar negro, del dólar burundanga, del dólar vudú, como lo quisieran llamar, y eso no es así. El problema es que esto es un modelo socialista, y los modelos socialistas están hechos precisamente para saquear y destruir, y no hay que buscar a Dios por las esquinas. Siempre ha sido así, siempre seguirá siendo así, porque el socialismo es un modelo hecho para precisamente empobrecer a la población. Los seres humanos inventaron una manera de proveerse bienes y servicios, que son los mercados. Tienen 5.000 años perfeccionándose. Y los mercados tienen unos indicadores básicos que son los sistemas de precios. Si unos locos, en nombre del supuesto socialismo, comienzan a intervenir todas las variables de los mercados, el mercado de divisa, el mercado del dinero, el mercado de las tasas de interés, el mercado del trabajo, el mercado, bueno, todo de bienes y servicios, causan el desastre que han causado en toda la historia, y que en Venezuela se ha agudizado aún más, porque Maduro, que es una naturaleza humana violentísima, bueno, se volvió loco, es como el drogadicto, que no puede dejar de meterse piedras. Bueno, Maduro descubrió que puede tener dinero sin límite, es decir, descubrió que puede degradar el bolívar, es decir, el salario de la gente tanto como le dé la gana, y es lo que está haciendo, causando esta hiperinflación. Eso no tiene nada que ver con
con el mercado cambiario, no tiene nada que ver con nada. Todo tiene que ver simplemente porque han intervenido el sistema de precios de los mercados. Exactamente, David, y es que nosotros lo hemos repetido en el programa. En el socialismo no hay cálculo económico. La planificación centralizada no tiene nada de cálculo económico y por lo tanto suceden estas distorsiones y este desastre y deterioro y pobreza a lo que nos lleva el socialismo. Pues tú mismo lo estás diciendo, y que la intervención permanente en el mercado lo que ha creado es una gran masa de informalidad que va a ser también un problema, porque en la informalidad se están resolviendo los problemas de la sociedad, porque es el mercado actuando sin intervención del Estado. Y hablando de fenómenos informales y fenómenos de facto, y acá, bueno, esto es un tema que pudiese ser polémico desde el punto de vista de si debemos actuarlo legalmente o no, pero hay otro elemento muy peligroso que hoy se está desarrollando en Venezuela, que es una dolarización de facto. Buena parte de esa informalidad que tú estás mencionando, también mucho se está viendo desde el punto de vista de dolarización de facto, donde ya la cantidad de transacciones que se está haciendo en dólares está creciendo de una manera abrupta, algo totalmente sensato y algo que uno pudiese esperar de un fenómeno hiperinflacionario como el venezolano, como ha ocurrido en otras experiencias hiperinflacionarias, y lo comentaba por redes sociales. Las personas, los actores económicos empiezan a buscar un ancla nominal. Como ven que los precios en bolívares es prácticamente imposible hacerle seguimiento, entonces tienes que tener una referencia estable de precios para poder sobrevivir. Y en el caso venezolano, como en otras experiencias, está siendo el dólar. Entonces la cantidad de transacciones, de pagos, hasta uno pudiese decir informales, que se están haciendo en dólares, se está creciendo de una manera abrupta. Este proceso de dolarización pudiese extenderse de tal manera, donde prácticamente desprecias por completo la moneda local, terminas trabajando en buena parte de la economía, en la gran prácticamente la totalidad de la economía empiezas a trabajar en dólares, y eso es un fenómeno desordenado, es un fenómeno que tiene divisas limitadas, es un fenómeno donde no tienes acceso al crédito en esa divisa que tú ya por la misma realidad estás obligado a utilizar. Entonces ese fenómeno hace que, o lo que ha ocurrido en estos procesos de dolarización de facto, es un empequeñecimiento abrupto de la economía que la sufre. Y estamos hablando de que ya la economía venezolana podría estar en el orden de 80.000, 90.000 millones de dólares, y pudiésemos terminar con una economía de 50.000 a 60.000 millones de dólares si este proceso desordenado y por la inacción, quizás, y esto yo creo que claro que también es intencional de parte del gobierno nacional, de no querer, sino todo lo contrario, sino ahondar los problemas y la agresividad del Estado en la labor económica. Entonces pudiésemos terminar de seguir así una economía un tercio, un cuarto, un tercio, un cuarto más pequeña de lo que ya es ahora, que ya tenemos años acumulados de retroceso económico, y es un proceso que pudiese ocurrir de manera acelerada. Con esto les quiero decir que las condiciones que ya son precarias pudiesen complicarse aún más de no hacer correctivos, y esto de correctivos también es un tema complejo, porque aquí no tendríamos que discutir qué es lo necesario para lograr un ambiente para hacer los cambios económicos en Venezuela, pero la tendencia es muy preocupante, y lo quiero alertar porque es un fenómeno que estoy viendo, que al hablar con empresarios lo corroboras, y estamos en un punto crítico que más nos vale conseguir la solución a corto plazo, porque las cosas pudiesen cambiar para mal muy rápido en el corto plazo. Bueno, esta es una pregunta ya va, tenemos el corte primero, Rocío, vamos al corte. Recordamos a nuestros oyentes que están con nosotros Henkel García y David Morán, pero nosotros vamos un momentico al corte y ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Por muchos años hemos acompañado a la familia venezolana, cubriéndolos de amor, arropando sus sueños, y eso hace que nos innovemos constantemente para fortalecer más el hogar.
Cuando visites nuestras tiendas, vas a querer vivir la misma energía en la tuya. En cada producto hay un pensamiento que te renovará, como también lo hacemos a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com o nuestras redes sociales, en donde la creatividad será tu disfrute. Bienvenido a nuestro espacio. Ama de Casa. Toca, siente, vive. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con la presencia como invitados muy especiales de Henkel García, director de Econométrica, y David Morán. En breve se incorporará también Rocío, que tiene algunos problemas de comunicaciones. Pero David, en tu turno, lo que se está planteando a veces es que a este socialismo del siglo XXI se le pueden dar un conjunto de recomendaciones para ver si salva por lo menos su dimensión económica. A mí eso me parece, digamos, un esfuerzo casi que inútil, porque para lo que sirve el diagnóstico económico es para ratificar que este socialismo del siglo XXI es totalmente inviable, y si algo hay que cambiar la causa raíz. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo no le cambio ni una coma a lo que acaba de decir. Es un ejercicio de inutilidad absoluta tratar de dar alguna recomendación a que no quiera ninguna recomendación. El gobierno está feliz con esto. El gobierno está feliz, por ejemplo. Aquí se han estabilizado las importaciones a 1.000 millones y pico por mes. Son un cuarto de las importaciones que teníamos hace 4 años. Y eso para el gobierno es un logro, haberlas estabilizado en ese nivel. Ellos quieren un nivel de pobreza estándar, 96% de las familias son pobres. Eso no son logros para ellos. O sea, insistir que mira, si tú sumas hoy toda la masa monetaria que hay en Venezuela, esos son 800 millones de dólares. ¿Por qué no quita el control de cambio si todos esos dólares? Aló. Estábamos con el David Morán, pero parece que se cortó la llamada. ¿Sigues allí, Henkel? La broma, se nos cayeron. Bueno, nosotros estábamos discutiendo con David Morán y Henkel García la circunstancia de qué es lo que se puede hacer desde el socialismo del siglo XXI para mejorar la economía. Henkel García, desde Econométrica, planteaba que, por supuesto, o se hacen cambios inmediatos y urgentes, o la situación del país que actualmente vivimos será pálida frente a lo que rápidamente puede ocurrir. David Morán dice que lamentablemente el régimen no es capaz de atender a recomendaciones, que sigue perdido en sus propios planteamientos ideológicos y que ya definitivamente no tiene jugada. Estaba hablando David, ¿ya volvió David con nosotros? Henkel. Sí, creo que hubo una caída masiva de llamadas. Sí, cuéntanos que tú desde Econométrica, que es, digamos, una de las empresas de análisis económico más serias del país, ¿qué has intentado y qué has logrado en términos de recomendaciones al régimen para que mejore su desempeño económico? Oye, no, hay propuestas ¿no? Y quizás en lo que respecta a políticas económicas, el mismo Ángel es quizás quien ha propuesto ciertas normas hasta disciplina fiscal y monetaria, y sobre todo de lo que debería ser el comportamiento del salario y cómo sería la relación del salario con la productividad, ¿no? Pero volvemos al mismo punto. Yo creo que esto es un asunto... yo no sé si llamarlo doctrinario. Yo creo que acá dentro de los factores de poder hacen vida quizás personas que doctrinariamente creen en el marxismo como la vía
para aplicar a Venezuela, pero también hay muchos factores que lo hacen por negocio. En la historia del marxismo, estas dos cosas, estos dos elementos han estado muy relacionados. Yo no veo ningún tipo de incentivo en los momentos para cambiar ello. Y yo creo que ya es tarde, o sea, ya ha pasado demasiada agua por debajo del puente. Yo creo que esperar que haya algún tipo de iniciativa por parte del Ejecutivo actual me parece que es prácticamente imposible. Y hay otro elemento importante, porque si por cosas divinas de Dios los iluminan y empiezan a pensar realmente en el país y están dispuestos a hacer los cambios que son necesarios en Venezuela, el grupo que gobierna no va a tener, no sé si la capacidad, eso podría resolverlo quizás llamando a gente si las personas están dispuestas a servir a un gobierno como este, pero no tienes un grave problema de credibilidad. Y para llevar lo que necesita Venezuela adelante, necesitas credibilidad. Y eso, necesitas confianza de parte de los actores económicos internos y externos. Y eso es algo que se forja, eso es algo que se gana, eso se gana también con coherencia de ideas, con ideas que hayan funcionado en otros países. Y yo veo que la actual gestión, para generar esa confianza, esa credibilidad, va a ser una tarea para mí imposible de lograr. Yo tenía una pregunta, Víctor, antes de que fuéramos al corte, porque me gustaría saber tanto de David como de Henkel. ¿Por qué creen ustedes que entre los economistas hay tanta oposición a que se dolarice en Venezuela? O sea, es un debate que se ha planteado desde hace muchísimos años y que ha tomado fuerza en este régimen, por lo que tú decías antes, Henkel, del manejo que hay de la moneda dura para poder transar y vivir, las remesas se van a incrementar, etcétera. Pero hay tanta oposición en los economistas que dicen que Venezuela no se puede dolarizar. ¿Por qué? Argumentenme ustedes eso. David, ¿qué tienes que decir? Porque David tiene posición y hace poco la compartía conmigo. Sí, bueno, volví. La llamada. Mira, Rocío, el problema de planteamiento dolarizar, hasta como se ha hecho hasta ahorita, es un sinsentido. O sea, tú puedes dolarizar en la medida que tú estableces los mercados primero. O sea, la divisa es un mercado como cualquier otro mercado. O sea, tú puedes dolarizar o puedes euroizar o yuanizar una economía si te da la gana, o puedes permitir que todas esas monedas se transen libremente dentro de la economía nacional. Y tú escoger alguna de ellas para llevar tu contabilidad. Hay un problema de registro contable y hay un problema de costo transaccional. O sea, el hablar de dolarización como una panacea, para mí, en este momento, es un error. No por las condiciones, yo no quiero caer en la diatriba de que si las condiciones macro o microeconómicas, digamos, así lo ameritan, o con eso cerraríamos el déficit fiscal, o con eso haríamos tal cosa. O sea, de verdad, para mí ese no es el argumento en el momento. O sea, la gran urgencia para poder abatir la inflación, que es el primer y único y gran programa social, que es que el salario, lo que cobra la gente, mantenga su valor en el tiempo, su poder adquisitivo en el tiempo, es restituir los mercados. Entre ellos están los mercados de divisas y los registros contables de un país, porque otra de las cosas que arrasa el socialismo, como en el caso venezolano y como siempre ha ocurrido, es con las contabilidades nacionales. Hoy en Venezuela la contabilidad no expresa nada, la contabilidad de las empresas no expresan absolutamente nada. Después que tengamos eso restituido, veremos si podemos ir al dólar o permitir la emisión de monedas privadas en Venezuela como una vez lo tuvo, o que puedan coexistir en Venezuela todas las divisas que conforman los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. O sea, el núcleo de lo que quiero decir, para mí, mi punto de vista, en un proceso post-chavismo, es la restitución plena de los mercados, incluyendo el mercado de las divisas. Sí, libertad cambiaria, eso es lo que creemos los liberales.
Yo quería bueno, mira, complementar Henkel, vamos a dejarte para el regreso del corte, porque a mí me parece importante precisamente debemos tener de los dos la opinión sobre esto, pero pasar algo que no hemos tocado todavía, mientras tanto la industria petrolera venezolana se está desplomando, no solo en términos de producción, sino también en términos de la calidad que debería tener una empresa petrolera para generar confianza, promover inversiones, atraer tecnologías. Nada de eso está ocurriendo en el país. Pero vamos primero al corte de las 11:30 y ya regresamos con Henkel García, director de Econométrica, y David Morán, editor de La Patilla. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Asamblea Nacional buscará apoyo internacional para abordar la crisis del país. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, rechazó las declaraciones que han dado voceros del gobierno como Francisco Torrealba, que niegan la existencia de una tabla salarial única para los trabajadores del sector público. Cuando hablamos nosotros y decimos que se nos están vulnerando derechos como la progresividad e intangibilidad de la parte laboral, tenemos que decirlo, que tenemos contratos colectivos que no fueron una dádiva del gobierno, no ha sido producto de una negociación genuflexa por parte de sindicatos oficialistas, ha sido por luchas que datan de 1935, cuando insurgió la parte laboral para defender sus derechos frente a un régimen violador de los mismos. Estas conquistas pues pretenden de un solo plumazo, como se dice coloquialmente, eliminarla, y la tendencia pues de este gobierno es primero desconocer los legítimos representantes de los gremios y sindicatos que se han movido en Venezuela, imponiendo pues la presencia de personas como este señor Francisco Torrealba, como Octavio Solórzano, que son personas que han sido genuflexas al vulnerar derechos laborales a los trabajadores, pero complaciendo al gobierno. Los cuerpos policiales tomaron hoy los barrios cercanos a la carretera panamericana. En materia internacional, gran caravana de inmigrantes cumple hoy un mes en su ruta hacia Estados Unidos. El ministro de Defensa israelí dimitió a su cargo por desacuerdos con el gobierno sobre la aceptación de la tregua en Gaza por considerarla una sumisión al terror. Y en el mundo deportivo, en las Grandes Ligas, hoy se anunciará al ganador del premio Cy Young, donde se encuentran en la lista por la Liga Americana Justin Verlander, Corey Kluber y Blake Snell, quien parte como favorito. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos, Víctor. Tú habías dejado una pregunta al aire sobre el tema petrolero, ¿no? Sí, y le tocó el turno a Henkel García. A ver, Henkel.
Sí, bueno, para complementar lo de David, que creo que es importante, antes de experimentar cualquier medida como dolarizar o no, yo creo que primero hay que trabajar en lo institucional también, aparte de restituir el mercado, que hay que tomar el mercado también como una institución, hay que rescatar el resto de la institucionalidad del país. Y allí sí plantearnos a ver qué nos hace falta, ¿no? Yo creo que por ahí es el camino. Respecto a la parte petrolera, bueno, los números son elocuentes, ya estamos muy cerca del 1.000.000 de barriles de petróleo producidos, exportados obviamente menos de eso, y que la debacle es tan clara que cuando el chavismo comenzó, la producción superaba los 3 millones de barriles con mucho menos habitantes. Es decir, cuando haces el cálculo, la estimación por habitante, realmente lo que estamos viendo es un colapso literal de la industria petrolera, y que además hay que recordar que además del colapso como tal, también es una empresa que está en default, ¿no? Porque buena parte de los bonos emitidos por PDVSA, no solamente la República, sino específicamente emitidos por PDVSA, no están siendo pagados. Entonces, esto lo menciono porque para recuperar la industria petrolera, y hay que ser claros en esto y honestos, es que es prácticamente imposible hacerlo a través de PDVSA. Porque ¿de dónde va a sacar PDVSA los fondos para poder elevar la producción en Venezuela? Es una pregunta clave. Si no tiene mercados financieros abiertos, si no hay una institución financiera que realmente le pueda prestar por su condición precaria y por su condición financiera de incumplimiento de pagos. Entonces, el área petrolera es clave para la recuperación de Venezuela y hay que plantearse bien por dónde es el camino, y obviamente es hacia una apertura, donde quizás la referencia pudiese ser la apertura de 1996, pero yo creo que se puede hacer algo mucho mejor, mucho más ambicioso de lo que se hizo en ese momento, porque aquí vamos a necesitar capital extranjero en magnitudes importantes para recuperar la producción petrolera, y que la producción petrolera es clave también para recuperar la producción nacional. Aquí atajo y termino con esta idea. Las importaciones son claves, ya David mencionó parte del comportamiento de las importaciones, pero también hay que destacar que las importaciones en Venezuela son claves para el crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque buena parte de las importaciones en Venezuela no son de consumo final como quizás algunas personas pueden pensar. Aquí la mayor parte de las importaciones que se han hecho en Venezuela a lo largo de toda la historia son materia prima y consumo intermedio. Entonces, y hay una relación clara entre PIB e importaciones. Cada vez que caen las importaciones, cae el PIB. Y con esto les quiero decir, y con esto destaco la importancia de recuperar las importaciones para empezar la recuperación nacional. Henkel, ¿puedes aclararle a nuestra audiencia pedagógicamente qué es el PIB? Sí, PIB sencillamente es la cantidad de producto producido por un país en un lapso, en un determinado lapso. Lo puedes tomar trimestralmente, anualmente, como lo quieras, pero básicamente es la cantidad de producto que como nación podemos sacar a la calle, que buena parte de ese producto también es exportado, ¿no? Y que tampoco quiere decir que el producto disponible sea solamente de la producción nacional. También hay producto disponible que vemos hacia lo interno que también pudiese venir del lado de las importaciones. David, tu turno al bate. Y el tema que te gusta. Voy a con una pregunta. Yo ahora me estén escuchando los trabajadores petroleros, y con eso te voy a responder, te voy a llegar a mi conclusión. Un trabajador petrolero, un profesional petrolero, posiblemente con una especialización, gana hoy $30 mensuales en PDVSA. Ese trabajador promedio, en cualquier otra empresa petrolera del planeta, gana $80,000 anuales. O sea, este muchachito que se quedó aquí, pues, rodilla en tierra, y que ahora no tiene ni cómo comer porque le quitaron todos los beneficios que tienen las industrias petroleras: comisariato, carros, seguros, préstamos para vivienda, préstamos recreacional, seguro médico, seguro de embarazo, etcétera, 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 un largo etcétera. Él está ganando unos $2,000, $3,000 anuales versus $80,000. Si yo fuese un empleador de una empresa que va a venir a rescatar la industria petrolera, yo me pararía en la salida del muelle, en la salida del portón de la refinería de Cardón, y la fila de gente que se iría a poner a trabajar en esta empresa que paga sería extraordinariamente largo. Secaría
a PDVSA de trabajadores. Y esa es la realidad. PDVSA murió. PDVSA murió, y eso lo tienen que entender. PDVSA está absolutamente arruinada, insalvable. No hay manera de recuperarla. No tiene ni tendrá más nunca el dinero para la actividad petrolera porque simplemente lo saquearon. Eso hay que entenderlo. Ese dinero se lo saquearon, está en cuenta de bolichoros en todos los lugares del planeta. No se lo metieron al personal, no se lo metieron en inversiones a las instalaciones. Los proyectos, los sobrecostos son de 400, 500, 5.000%. Es decir, no tienen ninguna posibilidad, porque ni siquiera el personal lo tienen, el personal adecuado. Entonces, es una majadería decir que PDVSA es recuperable. Ahora, Venezuela como país petrolero sí tiene futuro. Bueno, y tanto futuro como ustedes pueden ver el caso de la industria del fracking o shale en Estados Unidos, que duplicó la producción en apenas 8 años. Bueno, pero ahí empezaron a trabajar unas 3.000 empresas de todos los tamaños, de las Tier 1 hasta las Tier 4, empresas chiquiticas, grandotas, inmensas, los mercados financieros. Porque además el caso que hicieron estos señorones aquí en Venezuela es que destruyeron todo el encadenamiento industrial que hay alrededor de la industria petrolera. Y además crearon una cosa terrible, que son 2 crisis mellizas, porque la crisis petrolera en Venezuela va pegadita, es una crisis gemela con la crisis eléctrica de Venezuela. El señor Chávez le dio por la locura de pasarle todas las plantas que tenían las empresas petroleras, las plantas eléctricas que generaban casi cerca de 800 megavatios, al sistema eléctrico nacional, el interconectado. Hoy la industria petrolera tiene tantos apagones como los tiene la gente en sus casas. ¿Qué industria puede producir así? Entonces, aquí hay que hacer todo un cambio enorme, se puede hacer muy rápido y como te digo, en la medida que la apertura sea bastante intensa, se pueden hacer cambios importantes y elevar la producción. Pero con este esquema, o sea, hay que entender que el chavismo destruyó el concepto de empresas mixtas. Venezuela no puede tener empresas mixtas, no tiene capacidad alguna para tener empresas mixtas, incluyendo en ellas la industria del gas, todo lo que es la industria de la energía, la industria eléctrica, y además la industria eléctrica va a generar la tercera crisis de Venezuela, melliza, que es la industria del agua, porque el problema en Venezuela es que casi todos los reservorios de agua necesitan mucha, pero mucha electricidad para que ese agua llegue a las casas. Es decir, el encadenamiento de crisis que se está dando está llevando al país que no va a haber manera de que el Estado pueda participar en la recuperación. El Estado se va a tener que abocar, pero meterse de cabeza para garantizar, primero, la integridad republicana y segundo, la seguridad nacional. Todo el sur está tomado acaba de salir los estudios por estos helenos. Yo vengo años denunciando que el país está somalizado, que son zonas enormes del país que están controlados por bandas criminales que hacen el control territorial y social de esas zonas. Es decir, el rol del nuevo gobierno es precisamente la restitución republicana del país. No va a estar inventando que si va a sacar petróleo, porque no tiene cómo, de que si va a bombear agua, porque no tiene cómo. Dios mío, eso se tienen que entender la gravedad del problema en el que estamos metidos para así buscar la solución adecuada. Así es. Hay varias propuestas en el país, ¿no?, sobre ese tema. No sé si abordan en conjunto todo esto que tú estás planteando, David. No, yo creo que compiten, Rocío, diferentes puntos de vista. O sea, hay algunos que creen que tienen, digamos, que quieren jugar al heroísmo, pero a costa de los venezolanos, y creen que PDVSA se puede salvar y que todo lo que tiene que hacer el país es salvar a PDVSA o salvar a las empresas básicas. Ahorita colocaba un Twitter Andrés Velázquez, muy valiente de su parte, decir, mire, ninguna de las empresas, este país está arruinado, todas las empresas básicas están arruinadas. Ahora, ¿qué es lo que toca al país en la transición? ¿Rescatar las empresas o rescatar al país? Y esa es la pregunta que yo le quiero hacer a Henkel García, porque los consensos de base están pidiendo urgencia, sentido de urgencia, a salvar.
lo que estaba, bueno, la pregunta que te estaba dejando Víctor Henkel. Víctor, continúa, que se te cortó un momentico. No, lo que quiero saber es, Henkel, ¿por dónde tú ves los consensos de las élites? Tú muchas veces has preguntado en tus exposiciones si realmente el país está preparado para los cambios que necesita el país, pero no es el país, son las élites los que deben estar o no preparados para eso. Sí, bueno, es un tema que hemos discutido quizás en privado, pero de lo que uno puede ver de las discusiones hay de todo, porque uno sí tiene que decir que hay de todo. Hay medidas mejores que otras, hay visiones un poco más ambiciosas y quizás más apropiadas a la realidad del país que otras, ¿no? Lo que sí creo, y ahí sí comparto la idea, es que lo que debe ser prioridad es el país y no determinadas empresas o determinados intereses de determinados grupos. O sea, llegó la hora de realmente pensar en lo que funciona en el país. Y aquí hay dos ideas, rescatando lo que decía David y también parte de las ideas que he ido desarrollando. Hay dos cosas que para mí son esenciales y que no deben ser postergadas. Yo creo que vale la pena discutirlas de manera profunda. Es cómo tenemos la república, poner la república hasta por encima de la misma democracia. Yo creo que las dos son importantes, pero la república debe anteceder a la misma democracia, y que tiene que ver también con todo esto de conformar una república, cómo son esas instituciones para que el país sea funcional, para que tengamos un Estado funcional, porque hay que estar claros. Yo creo que todos debemos tener en cuenta que el Estado venezolano actual no es funcional. Tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es cómo rescatamos, cómo nos damos una república, cómo nos damos un Estado que sea verdaderamente funcional. Y yo creo que esa es la primera labor que hay que tener como norte en una transición. Claro, esto es importantísimo y urgente, y hay otras cosas urgentes que sí debemos atajar. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de realidades muy duras que vamos a tener que atajar en una especie de emergencia humanitaria. La tarea es dura, porque al final vamos a tener que abordar los dos temas, los importantes y urgentes, y también los urgentes. Así es. ¿Qué opina David de eso? Pues de lo que se está hablando de la transición, cómo se llegaría a Venezuela a eso. Esto está próximo, eso va a tardar mucho, porque la gente cada vez tiene menos esperanza de que va, ¿no? Claro, es muy difícil porque un grupo que se dice opositor insiste en calibrar y otorgarle una fuerza al gobierno que no tiene. ¿Cómo puede ser esto un gobierno fuerte, un país que se le está somalizando a paso de vencedores? Es una cosa, te digo, increíble. La fortaleza de un gobierno se mide por las opciones que tiene ese gobierno. Y este gobierno ha perdido todas las opciones que tenía. Lo que le queda es la coerción y la represión. Y eso es muy costoso y eso es de muy corto alcance. Porque hay un efecto doble. El represor se cansa de reprimir y el reprimido se cansa de ser reprimido. Entonces, ahí hay un problema de calibración gravísimo. El gobierno perdió su apoyo más importante, que era la ilusión de un futuro mejor que tenía la gente. Nadie en Venezuela cree que le va a ir mejor con Maduro. Le está yendo mal y le va a seguir yendo mal. Eso está muy claro. Perdió este reconocimiento internacional, perdió la renta petrolera, que era su base, digamos, su chequera notable. Le queda la chequera esa ficticia, diabólica, que es la chequera de la hiperinflación, la del Banco Central, pero tampoco los países que entran en hiperinflación tienen muchos chances de durar en el poder. Perdió, a su vez, el apoyo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ahorita es una Fuerza Armada famélica, con la lengua afuera, que ni siquiera puede ahorita asegurar la seguridad nacional, pero tampoco puede asegurar la permanencia de un gobierno en el poder. Y perdió además el ejercicio democrático. Maduro está ejerciendo el poder abiertamente de facto desde hace tiempo, desde que decidió instaurar una cosa que no tiene ningún país del mundo, que se llama la supraconstitucionalidad. Es una locura, o sea, ningún país aguanta ese merengue, pues. A pesar de esos signos de debilidad y a pesar de que no tiene opciones
Para salir de eso, un grupo opositor se empeña en calibrarlo como muy fuerte. Y lo peligroso de eso es que la gente en política llena los espacios, los llena. Los líderes sindicales, Willy Rangel, que se suponía que era el gran líder sindical de PDVSA, ya Willy Rangel no tiene la credibilidad para contener el descontento en PDVSA. Bueno, y así va a ocurrir con los políticos que no se alineen con la demanda de la gente, y la demanda de la gente es Maduro, vete ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer el político para alinearse con la demanda de la gente? Bueno, que lo digan ellos, o que si no, se hagan a un lado. Ese es mi punto de vista. Bueno, vamos un momento al corte y ya regresamos ya para las conclusiones finales. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Que vivas tiempos interesantes, dice un proverbio chino. Y no podemos negar que los nuestros son tiempos interesantes, de desafíos e ingenio para mantener el paso y el ánimo cada día. Ama de casa lo sabe y por eso te apoya con ideas y tips para que logres remodelar tu baño. ¿Cómo? Renovar para innovar. Olvídate de tumbar paredes, del polvo, la incomodidad y relájate con los interesantes y útiles consejos que Ama de Casa te ofrece en sus redes, en su tienda online y todas sus tiendas. También le puedes preguntar a los asesores que te dirán cómo. Con un par de tips y tus toallas nuevas puedes renovar tu baño. Ama de Casa, toca, siente, vive. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, ya estamos casi al cierre, pero quisiéramos oír, digamos, las últimas. ¿Cómo cerramos este año y cómo ven el próximo año? Henkel y David, 1 minuto cada uno. Bueno, voy rápido, ¿no? Yo veo un cierre de año muy complicado en lo económico, muy complejo en lo económico. Es algo que quiero alertar porque lo que estoy viendo, la tendencia que estoy viendo es muy peligrosa. Pero si bien en lo económico tiene esa visión negativa, creo que lo político se está moviendo. Se está moviendo y mucho, y no me extrañaría que en materia de noticias políticas lo que queda de 2018 sea muy movido y el comienzo de 2019 pinta igual de movido. O sea, para mí en un punto de inflexión donde todo converge y donde la sociedad como un todo va a reclamar cambios. Y bueno, si canalizamos todo bien de la mejor manera, yo creo que la presión va a ser suficiente como para lograrlo. David. Bueno, tiendo a coincidir con Henkel en eso. Yo espero un primer trimestre muy agitado, de muchas definiciones, caretas cayéndose. No quiero hablar como esto que leen los astros, ¿no? Pero es eso, o sea, se va a quedar claro quién es quién en esto, y eso es un gran avance para la sociedad. Yo creo que la comunidad internacional también está en una mejor comprensión de lo que es el caso venezolano. Estados Unidos va a llevar una voz cantante
sin duda alguna en esto, por supuesto va a tener aliados importantes en esta lucha. Internamente también va a ocurrir así, la conflictividad va a ir creciendo, la supuesta coherencia interna del gobierno ya es evidente cómo se está fracturando, llevan años sin ganar un solo aliado, y yo creo que desde el punto de vista político se va a notar. Desde la óptica socioeconómica, ahí sí veo feo el panorama, porque esta gente insiste en precisamente llevar el límite la capacidad de aguante de la gente, o sea, la lleva el límite de la sumisión. Y yo creo que eso es un error. Quizás tú puedas poner sumiso a quienes tengan una historia social de ese tipo. A pesar de la emigración tan grande que ha tenido, en Venezuela está quedando gente con mucha capacidad de resistencia, mucha gente recia, que no se va a dejar aplastar fácilmente. Así es. Bueno, yo creo que Rocío, no sé, pero me pareció que un programa muy realista, ¿no? En términos de lo que la economía que tenemos y también de las oportunidades políticas. Muchísimas gracias a Henkel García, director de Econométrica, Yavid Morán, editor de La Patilla, por haber estado con nosotros hoy en Aquí se habla libertad, del día miércoles 14 de noviembre, y ya, digamos, hemos dicho varias veces que se nos está yendo el año, pero ahora como que es cierto. Ahora el año sí, ya se acortó todo, así que yo no sé si habrá yacas este año, Víctor, por la situación tan complicada. En el exterior, la diáspora tiene en sus manos el preservar la tradición de las hallacas, porque en Venezuela es imposible hacer una hallaca, sería la loca carrera loca. Bueno, gracias a Henkel y a David. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilip Sarcaya. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, Rocío Guijarro, que me va a traer las hallacas del exterior. Y quien habló con ustedes, Víctor Maldonado. Gracias a todos por haber estado con nosotros. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.